de la oración, y la semana pasada estuvimos hablando, gloria al Señor, de Colosenses. Gloria a Dios. Y vamos a leer esta porción bíblica que tenemos ahí. Y le puse como tema hoy: la oración revela la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes están buscando la voluntad de Dios? Amén. La voluntad de Dios para la vida de nosotros. Aún los amigos que están aquí, o las visitas, o los hermanos, entendemos que la voluntad de Dios es buena y es perfecta para cada uno de nosotros. Y está en nosotros buscar esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a ver estos versículos que están aquí, que son Colosenses 1, 9 en adelante. Dice que por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión. En otra versión dice inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios, y para que seáis fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y ¿qué? Y paciencia. Qué interesante cuando nosotros leemos las Escrituras. Es un reto tremendo, ¿verdad que sí? Porque usualmente cuando uno está recién convertido, uno lee la Biblia y no la entiende. Eso es algo normal. ¿Oyó? Escuchen el secreto de leer la Biblia aunque usted no la entienda. El Señor dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque usted no entienda la Biblia, esa palabra que usted lee es un alimento para su alma y para su espíritu. Eso es un milagro. Milagro como que aunque usted no entienda las Escrituras, al usted leerla, mire qué tremendo, gloria al Señor, su alma y su espíritu se va a alimentar. Ese es el primer principio de leer la Escritura, que usted va a comer de la palabra de Dios. Su alma y su espíritu se alimentan. Pero no es que tampoco usted está totalmente como un tubo de radio de los años 60, que esos tubos estaban totalmente ¿qué? Cerrados. No es que usted está cerrado totalmente, porque si usted lee, ¿ve?, el Antiguo Testamento, usted va a entender historias maravillosas. Y usted va a ver que esas historias maravillosas dan testimonio del poder de Dios protegiendo a su pueblo Israel. Esas historias maravillosas van a dar testimonio de cómo el poder de Dios libró a su gente. Qué maravilloso, ¿verdad? Y del llamado de Dios para toda esa gente en el Antiguo Testamento. Y si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar la revelación más grande de todos los tiempos, que se llama Jesucristo. Y que en esos primeros 4 libros del Nuevo Testamento usted va a encontrar la historia desde que Cristo nació hasta que Cristo murió y resucitó. ¿Verdad que sí? Y también usted va a encontrar la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Cómo la iglesia comienza a propagarse. No quiere decir que usted no va a entender nada de la Biblia cuando usted lea. Sí, usted va a entender muchas cosas. Gloria al Señor. Hay otras que no las va a entender porque ameritan un poco más de estudio. ¿Ve? Entonces, el resto de la Biblia, desde Romanos hasta, podríamos decir, Apocalipsis, fueron cartas que diferentes apóstoles, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, ¿ve?, y otros más, le escribieron a grupos de personas como nosotros, que estamos sentados aquí, ¿ve? Ellos le escribieron a grupos de iglesia, pero no iglesias que estaban en un templo, sino a iglesias que estaban en las casas reuniéndose, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, escuchen esto. Esas cartas
respondían a problemas que habían dentro de la iglesia. Esas cartas respondían a situaciones. Esas cartas respondían, gloria al Señor, a revelaciones que Dios le había dado a estos escritores conforme a la necesidad que había en esa iglesia en particular. O sea, esto no es un invento de que alguien se inventó y que lo puso ahí. También la Biblia es un libro histórico. ¿Ve? Aunque es la revelación de Dios para nosotros, es un libro histórico porque todo lo que está ahí aconteció. Amén. Pablo existió, Jesucristo existió, la iglesia de Colosas y las iglesias de Éfeso, todas esas iglesias eran iglesias reales. No están aquí hoy porque ya se murieron toda esa gente. Porque los cristianos se mueren. ¿Ah? Solamente uno dijo amén. Los otros como le tuvieron miedo al asuntito. Pero no se preocupe. Un día de esto van a venir con nombre y con dirección a buscarlo. Y usted no va a poder decir que no. Pero esté seguro usted que tenga a Cristo. Porque entonces los ángeles lo van a escoltar a usted al lugar correcto. En esa introducción que nosotros o principio de introducción que hemos dado, la iglesia de todos los tiempos te va a encontrar que ninguno de los escritores omitió las disciplinas espirituales. ¿Ve? Especialmente Pablo habla mucho de la oración en todas las cartas. Él persiste en seguir orando, hablando de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una base fundamental para nosotros como gente que decimos que le servimos a Dios. Porque una cosa es decir que le servimos a Dios y otra cosa es que le sirvamos a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que las diferentes iglesias tenían diferentes problemas. Algunos de los problemas que había era el legalismo. ¿Ve? Y no es que vaya a abundar en eso, pero quiero hacer un contraste del problema que había aquí en la iglesia de Colosas al problema del legalismo. Ustedes saben que el legalismo habían sido judíos que se habían convertido y ellos querían convertir a los cristianos que se habían convertido al evangelio, al judaísmo, haciéndole que ellos practicaran, escuchen eso, la circuncisión y que practicaran, gloria al Señor, las cosas de la ley, porque aunque ellos se habían convertido a Cristo, ellos decían que todavía había que practicar las cosas de la ley para ser salvo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo ataca esto fuertemente porque la salvación no viene a través de las obras, sino que viene a través, aleluya, del conocimiento de Cristo Jesús cuando usted le recibe en su corazón como Salvador personal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso para hoy nosotros no es un problema. Porque si alguien le viene a decir a usted que hay que circuncidarse a los varones que están aquí, o le dicen a usted que hay que ir a matar una vaca para sacarle la sangre y derramarla encima del altar, eso suena como a otra cosa media rara, ¿verdad que sí? Pero en esos tiempos los judíos practicaban, gloria al Señor, lo que Dios había establecido para ellos. Pero nosotros, al venir al evangelio, ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio de los sacrificios ya fue hecho en la cruz del Calvario. Jesucristo, el Cordero de Dios, que con su sangre quita los pecados del mundo. Por eso es lo único que usted tiene que creer, es que Jesucristo, la sangre de Cristo, tiene el poder para limpiar todos sus pecados. Por eso es que usted ve que al final de cada culto el pastor o el predicador dice: ¿cuántos quieren aceptar a Cristo como Salvador personal? Porque el sacrificio de Cristo es capaz, tiene el poder, tiene la capacidad de coger la vida suya entera y transformarla. El poder transformador del sacrificio de Cristo, de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, muchas iglesias tuvieron problemas con el legalismo. Pero esta iglesia había superado ese problema.
Y aunque yo no voy a entrar en lujo de detalle de lo que es exactamente los gnósticos, hay que darle una pincelada para poder entender lo que está pasando en el contexto del libro de Colosenses, para que nosotros podamos sacar la enseñanza que nos va a ayudar a nosotros a servirle y acercarnos más a Dios. Amén. Entonces, cuando Pablo desde la cárcel le está escribiendo a los colosenses y le envía esta carta con Epafras, ellos entienden que hay un problema en la iglesia. Y este problema es de un grupo de personas que se llaman los gnósticos. Y usted puede buscar en internet, gloria al Señor, qué son los gnósticos. Estaba leyendo que los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana fue muy influenciada por los gnósticos. Y hay 2 detalles importantes que yo saqué de ahí. Dice que los gnósticos están basados en el mismo conocimiento de las verdades trascendentales que producía la salvación. ¿Ve? Según las diversas corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana podía variar, siendo en cualquier caso algo secundario. Y que la salvación venía a través del conocimiento de las cosas, ¿ve?, que ya existían. Ellos eran gente, gloria al Señor, que basaban la salvación en filosofías, pero que recibir a Cristo como Salvador personal estaba en el segundo plano, y que ellos podían recibir la salvación por su propio conocimiento. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Y escuche esto, y que la vida de nosotros como cristianos estaba en segundo plano, que eso no era importante, porque la carne es mala. Y la carne siempre va a ser mala. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque Pablo dice en la Escritura que el Dios de paz los santifique a vosotros en alma, en cuerpo y ¿qué? Entonces su cuerpo, su carne, aleluya, este ser puede ser santificado para que nosotros no nos comportemos conforme al mundo, sino que nos comportemos